En este video tutorial vamos a aprender a hacer una ranita de bebé. Los materiales de los que se compone son tejido 60 centímetros, forro 60 centímetros, entretela 25 centímetros, puntilla 50 centímetros, picunela 50 centímetros, goma de 2 centímetros de ancha 30 centímetros, goma de 7 milímetros de ancha 50 centímetros, 4 botones, tijeras, hilo y alfileres. Y las piezas de patrón de las que se compone son: número 1, delantero, cortar una vez de género y uno de forro, está a la mitad. Pieza número 2, peto del delantero, cortar una vez de género y una de forro, está a la mitad. Pieza número 3, cintura del delantero, cortar 2 veces de género y una de entretela, está a la mitad. Pieza número 4, espalda, cortar una vez de género y una vez de forro, está a la mitad. Pieza número 5, cintura de la espalda, cortar 2 veces de género y una de entretela, está a la mitad. Pieza número 6, tirantes, cortar 4 veces de género. Pieza número 7, capota para la cabeza, cortar una vez de género y una vez de forro, está a la mitad. Pieza número 8, capota para la cabeza, está a la mitad, cortar una vez de género y una de forro. Y pieza número 9, remate de la parte de abajo de la ranita, cortar 2 veces de género y 2 veces de entretela. Imprimimos el patrón en la impresora de nuestra casa y lo montamos con celo o pegamento. Los patrones vienen con unos círculos numerados en los vértices para que podáis montarlo fácilmente. Una vez montado, recortáis por la talla que vais a hacerle al niño. Hay una tabla de medidas en el blog, comprobarlas con la de la pequeña o la del pequeño. Doblamos el tejido a la mitad con los derechos hacia adentro. En este caso le hemos doblado solo justo el ancho de las piezas que vamos a cortar. Comenzamos cortando la espalda, que la colocamos justo en la doblez de la tela, y la cinturilla. Y a continuación he puesto el tirante. Una vez cortadas esas piezas, volvemos a doblarla el tejido otra vez con el derecho hacia adentro y hemos colocado el delantero y el peto, colocando las piezas justo en el doblez de la tela. Y la parte de abajo para rematar luego la ranita donde van a ir cosidos los botones o los broches. Y lo recortáis todo alrededor. Son patrones terminados, llevan costuras a 1 centímetro. Volvemos a doblar el tejido y cortamos las piezas que nos faltan. En este caso volvemos a cortar otra vez la cintura del delantero, que lleva 2 piezas de cintura del delantero y 2 piezas de género de la cintura de la espalda, que la volvemos a cortar a continuación en la parte de abajo. Y cortamos del tirante 4 piezas. Antes he cortado 2, ahora vuelvo a cortar otras 2 piezas más. Le damos todos los piquetes que lleva la ranita y marcamos el centro de la prenda. Una vez cortado el género, vamos a cortar el forro. Le doblamos a la mitad también y colocamos justo en el doblez, en este caso la espalda y el peto del delantero. Y luego después volvemos a doblar a la mitad y colocamos la parte de abajo del delantero. Y recortamos todo alrededor al filo del patrón. Y por último cortamos las piezas de entretela. En este caso doblamos la entretela con el pegamento hacia adentro y colocamos en el doblez la cintura del delantero y la cintura de la espalda. Y por último cortamos la pieza que lleva en la parte de abajo. Vamos a coser. Comenzamos cosiendo primero los tirantes.
Le colocamos en un lado una piculera de adorno y la sujetamos al filo con un punto por encima. Una vez sujeta, cortamos la sobrante y colocamos la otra pieza con el derecho hacia adentro y comenzamos a coser el tirante todo alrededor a 1 centímetro. Rematamos solo en un lado, en el otro lo dejamos sin coser para darle la vuelta hacia el lado del derecho. Cortamos las esquinas y por la parte de abajo le damos, por la parte que hemos rematado le damos la vuelta con algo que tenga punta, con una tijera, con un destornillador. Le sacamos bien los picos y le vamos a dar un punto al filo para cantear el tirante. Antes de coser el otro, comprobar que lo hacéis encarado. Yo le he puesto la picunela hacia afuera y lo comprobamos antes de montarle. Pero para terminar el que hemos hecho anteriormente, le vamos a pasar un punto al filo, canteando con los dedos para que quede más aplastado y quede mejor. Una vez que hemos terminado los dos tirantes, los vamos a coser en la parte de arriba del peto, con la picunela hacia afuera, por la parte que hemos dejado sin rematar, por donde le hemos dado la vuelta a los tirantes. Los ponéis mirando hacia abajo y los cosemos en la parte de arriba, justo en la esquina, a cada lado del peto, que va a llevar en la parte de arriba del delantero la ranita. Ahora colocamos la parte del forro del peto con el derecho también hacia adentro y vamos a coser alrededor sujetándole. Cuando llegamos a la esquina clavamos la aguja, fijaros de llegar bien para cuando le volvamos quede bien rematado. Y le cosemos un punto para sujetar las dos piezas. Cortamos las esquinas y le damos la vuelta hacia el lado del derecho. Con los dedos vamos canteando el borde y le pasamos también al filo un punto.
vez pasado el punto, le vamos a colocar una puntilla de adorno por encima. Fijaros que la puntilla esté rematada por los dos lados. Y la colocáis toda alrededor con cuidado de no estirarla para que no se deforme. Ya tenemos nuestro peto hecho y ahora vamos a ponerle la cintura. Le pegamos la entretela, antes de nada, a la parte de la cintura que queda por el delantero, por el derecho del delantero. Y colocamos una cintura, el peto y otra cintura por encima. Dejamos el peto en el medio de las dos cinturas. Y cosemos las tres piezas juntas. Cosemos a 1 centímetro y cuando lleguemos al final tenéis que hacer el remate para rematar la cintura girando hacia un lado. Pero antes de llegar al final doblamos hacia arriba el centímetro para luego poder rematarla fácilmente. En el lado cuando he empezado no se lo he hecho, pues lo tenéis que hacer. Dobláis hacia arriba 1 centímetro y coséis para rematar la cintura en los laterales. Os tiene que quedar así. Ahora cortamos el tejido sobrante, las esquinas, y le damos la vuelta. Una vez que le hemos dado la vuelta, le vamos a pasar también un punto alrededor, al filo, como hemos hecho con el peto de la parte de arriba. Estirar bien con los dedos para sacar bien la cintura. Una vez cosido esto, tenéis que plancharlo. Plancháis bien con la plancha antes de colocarlo a la parte de abajo de la ranita. Ahora vamos a hacer la parte de abajo de la ranita y lo primero que hacemos es el tablón que lleva en el delantero. Fijaros en los 3 piquetes que lleva y hacemos coincidir los dos de los extremos y doblamos por el centro. Y cosemos como 2 centímetros en paralelo. Con el otro tablón hacemos lo mismo. Son 3 piquetes lo que indican la posición. Dobláis por el del centro y hacéis coincidir los otros 2 que tienes en los extremos. Y coséis otra vez en paralelo como 2 o 3 centímetros. Ahora vamos a coser los costados. Colocamos la del delantero y la espalda con los derechos hacia adentro. Y cosemos un costado, empezando por la parte de abajo, hasta justo donde empieza la abertura. Cruzamos 1 centímetro y rematamos. En el otro lado comenzamos por la parte de abajo donde termina la abertura. Lo colocáis que quedan iguales de largo y comenzáis 1 centímetro más hacia arriba de la abertura y coséis hasta el final.
Con el forro vamos a hacer lo mismo. Primero hacemos los pliegues del delantero haciendo coincidir los dos piquetes y le cosemos. Y después hacemos el otro pliegue. Doblamos por el piquete y cosemos por los otros dos. Y ahora cerramos la ranita como hemos hecho con el género. Colocamos los derechos hacia adentro y cerramos primero un costado hasta la abertura y luego cosemos el otro costado. Para colocar el forro hacemos coincidir las entrepiernas y ponemos derecho con derecho y lo sujetamos con un alfiler, unos alfileres para que nos resulte más fácil. Comenzamos por el delantero, hacemos coincidir la costura del costado y lo sujetamos también por la espalda ahora. En el otro lado de la pierna hacemos lo mismo. Hacemos coincidir derecho de género con derecho de forro y nos lo sujetamos. Comenzamos a coser por la parte del forro a 1 centímetro de costura. Todo alrededor por donde nos hemos sujetado, con donde nos hemos puesto los alfileres y haciendo coincidir la costura del costado. Y el otro lado de la pierna hacemos lo mismo. La cosemos por la parte de abajo a 1 centímetro. Una vez cosido el forro y el género, vamos a rematar los laterales de la ranita. Cogemos la espalda y hacemos coincidir derecho con derecho. Y la abertura del delantero igual, hacemos coincidir derecho con derecho. Y ahora sujetáis con un alfiler para cuando vayamos a coserla no nos liemos. Cosemos la abertura de la espalda a 1 centímetro. Giramos la máquina y terminamos de coser justo en la costura que hemos hecho para unir la costura del forro del delantero o de la espalda. En el otro lado empezamos justo por la costura. Y cosemos hasta el final a 1 centímetro. Para rematar la abertura del delantero, igual. Cosemos en recto, género y forro, hasta donde comienza la costura.
por último rematamos la otra abertura del delantero. Antes de darle la vuelta, le damos unos piquetes a las esquinas de las aberturas y a la parte de atrás de la ranita. Le damos la vuelta hacia el derecho canteamos los bordes con los dedos y para sacar las esquinas nos ayudamos de la tijera. Ahora le vamos a pasar un punto por la parte de abajo de la pierna como a 1,5 centímetros todo alrededor para luego después pasarle la goma. Ayudaros de los dedos para sacar los bordes. Le vamos a pasar una goma con un imperdible o un pasador y se la pasamos alrededor por la parte de abajo a los dos lados de la pierna. Cuando llegamos al final la sacamos por la parte de debajo de la espalda y la vamos a sujetar con un punto justo en la esquina. La sujetáis en diagonal y por el delantero la adaptáis a la pierna del pequeño, del bebé, y la sujetamos con un punto y cortamos la goma sobrante. Con la otra pierna hacéis lo mismo. Ahora le vamos a colocar la parte del delantero de arriba una picunela de adorno, como la que hemos puesto en el tirante. La sujetamos igual, con un punto a la mitad. Los pliegues se los dobláis hacia el centro y una vez cosida, ahora vamos a unir el peto al delantero. Según está, tenéis que doblaros el centímetro de la cintura, como está en el vídeo, y vamos a ir colocándola por la espalda de la ranita. Comenzamos a coser la cintura justo por el centímetro que hemos dejado sin doblar con la plancha. Y lo vamos colocando con cuidado
de ir estirando el tejido de la parte de abajo. Hacéis coincidir el centro de la cintura con el centro de la parte de abajo y cosemos justo hasta el final. Ahora volvemos la cintura hacia el lado derecho y vamos subiendo la costura hacia arriba y pasando un punto por encima para ir cerrando la cintura. Estirar siempre del tejido de abajo porque la máquina te estira el que llevas por encima y si no, cuando lleguéis al final os hace bolsa la cintura. Ayudaros un poco con la tijera si veis que os hace un tejido un poco grueso. Ya tenemos la cintura colocada. Ahora vamos a hacer la de la espalda. Le pegamos la entretela antes y colocamos las cinturas con el derecho hacia adentro y la vamos cosiendo todo alrededor. Una vez que la hemos cosido, la cintura, cortamos las esquinas y la volvemos hacia el lado del derecho. Y con la tijera hacemos que la esquina quede bien hacia afuera. La vamos a colocar por la parte del revés como hemos hecho en el delantero y comenzamos a coser por la cintura al centímetro por el lado que no hemos doblado con la plancha. Hacemos coincidir el centro de la cintura con el centro de la espalda y la cosemos hasta el final. Una vez sujeta a la espalda, la volvemos hacia el derecho y sujetamos la goma en los piquetes de posición que nos indica el patrón. La sujetamos primero por un lado con un punto y después la sujetamos en el otro lado. Las medidas de las gomas están puestas en el blog. Una vez sujeta, la volvemos hacia el derecho, subimos la costura hacia arriba y la vamos cerrando con un punto al filo, estirando siempre de la prenda que va debajo. Os vais ayudando con los dedos Si veis que la máquina se atasca, ayudaros con la mano y vais estirando por la parte de atrás. Cuando llegamos al final, ayudaros un poco con la tijera si veis que queda un poco grueso
Ahora giramos la máquina con la aguja clavada y vamos a pasarle un punto todo alrededor de la cintura. Para cosérsele por la parte de arriba tenéis que ir estirándola. Ayudaros con una mano, para estirar la goma, la cintura por la parte de detrás. Ya tenemos colocada la goma para la espalda. Ahora ya vamos a rematar la ranita por la parte de abajo. Las dos piezas rectangulares que hemos cortado hay que pegarle la entretela y doblarles 1 centímetro. Para coserlas las vamos a volver hacia el revés y cosemos los laterales a 1 centímetro. En estas piezas le vamos a colocar los automáticos. Le damos la vuelta, sacamos las esquinas vamos a empezar haciendo la espalda y por la parte del revés la cosemos por el trozo que hemos dejado sin doblar con la plancha. En este caso es 1 centímetro. La volvemos hacia el derecho y subimos la costura hacia arriba y la cerramos con un punto y le vamos bordeando alrededor para dejar mejor rematada la pieza. Y en el delantero hacemos lo mismo, se coloca igual. Ya tenemos puestas las dos piezas. Por último le vamos a hacer los ojales a los tirantes y a la parte del delantero en la cintura. Y le cosemos los botones a la cintura de la espalda, como 1,5 centímetros hacia adentro. Y en el delantero yo se los he puesto, pero realmente son de adorno. Donde está cada tirante le he puesto un botón. Le cosemos los automáticos a la parte de abajo, unos 3 automáticos, o botones, si preferís botones, le ponéis botones, para poder cambiarle el pañal al bebé fácilmente. Y en la parte de la cintura, por detrás, por dentro, le cosemos 2 botoncitos para abrochar los tirantes. Si te gustan estos vídeos para aprender a hacerte tu ropa y la de tus hijos, suscríbete a mi canal y pon me gusta.